No, Mojados, mojados. estamos pasados de agua. Hay que aprovechar la fresca. Por Así acá es, cosa jodida. así es. Ay, me acomodo por este ladito mejor. Bueno, señores y señoras. Muchachos, cuéntenme cómo les terminó de ir con el trabajo autónomo, con el taller. Yo les voy a ser sincero, no los he revisado. Hasta hoy me pondré en esa tarea a revisarles sus trabajos, tanto el taller como el trabajo autónomo del jueves y viernes, y la evaluación del SER. La evaluación del SER, como van a ser varias sesiones de evaluación del SER, solamente les daré una nota al final del módulo por la evaluación del SER. Entonces, las personas que de pronto no la han enviado, todavía están a tiempo de poder hacer el envío de la evaluación del SER al correo. Quiero antes de que iniciemos la clase hacerles como una cuña aquí para que la tengan en cuenta cuando envíen correos electrónicos. Yo sé que algunos tienen inconvenientes para enviar por la plataforma. El ideal es que manejemos el campus virtual, ¿sí? Recuerden que las clases son de 6 a 8 y pues en ese horario es que se supone deberíamos enviar los trabajos, los talleres. Yo siempre les dejo la plataforma abierta más tiempo porque entiendo pues todas las dinámicas de todas las cosas que ya hemos hablado y adicional pues las dinámicas de trabajo de cada uno de ustedes o las personas que por algún motivo personal o familiar no lo pueden hacer en el momento, entonces yo les recibo. Pero sí les voy a pedir encarecidamente un favor, en la medida de lo posible manejemos el campus virtual. ¿Con qué finalidad? En el campus virtual es donde queda la evidencia para la institución y pues para todos de las actividades que estamos realizando todos los días, o en este caso, pues, los talleres semanales que estamos realizando. Lo mismo con la asistencia, lo mismo con la evaluación del SER y demás. Cuando no podamos hacer eso, que lo digo que lo hagamos a través del correo electrónico, muchachos, por favor, muchachas, les voy a pedir el favor, marquen los correos electrónicos de quién es. Muchas veces algunos utilizan el correo del hermano, de la esposa, del esposo, de un hijo, de una hija, en fin. Si no es el correo de ustedes, marquen por favor, soy fulanito de tal, del horario la noche o algo así, para yo entender. Muchachos, tengo, pues acá contándoles en confianza, tengo más de 100 trabajos que revisar, y muchos de ellos no sé, tengo buena retentiva, pero pues todos no me los puedo aprender, entonces es una recomendación para poder evacuar todos esos trabajos. Cuando envíen en los próximos trabajos, profe, soy fulanito de tal, de la jornada de la noche, para yo saber quién es la persona que está enviando el trabajo y de qué grupo es que pertenece. Porque tengo como 70 correos sin leer y en los 70 correos que tengo sin leer no tengo ni idea de qué grupo pertenece. Entonces me toca ponerme a buscarlos grupo por grupo, pues en los que estoy orientando este módulo. Entonces les pido ese favor para las próximas entregas. Hoy, como les digo, empezaré a revisar, entonces no se preocupen si no ven la nota o si me querían preguntar hoy por las notas, no los he revisado, me tomo el tiempo revisándolos, entonces entre hoy y mañana haré esa revisión de los talleres y los trabajos autónomos y ahí les haré la retroalimentación que dé lugar dependiendo pues, del trabajo que hayan entregado. Listo, muchachos, entonces para que tengan eso en cuenta. ¿Qué vamos a hacer la noche de hoy? Vamos a ver un tema, se los colgué hoy ya a la plataforma, es un tema sobre... Buenas noches. Andrés, ¿ven o qué? Un tema sobre manejo manual de cargas e higiene postural, ¿sí? Este es el primer documento que quiero que veamos esta noche. Si nos da el tiempo, creería que sí avanzamos sobre el otro documento, porque la idea es que entre hoy y mañana evacuemos estos tres documentos que les monté hoy, que es el 5, 6 y 7, para dejar como chequeado ya el tema de higiene postural y demás. Uno de ellos pues tiene mucho que ver con el trabajo autónomo que hicieron, sin revisarlo, obviamente, pues
hay una presentación que les quiero mostrar sobre algunos elementos de protección personal, pero quiero que empecemos a hablar primero de este tema de manejo de cargas e higiene postural como tal. Entonces, Profe, buenas noches. Tengo una pregunta con respecto a uno de los trabajos que montó, pues de los módulos que montó ahorita. sí. Estaba mirando y me parece que uno de ellos, pues no estoy seguro, que ya hay una nueva reglamentación con los rombos, pues con el sistema, ¿cómo es? Sistema general, bueno, armonizado, algo así. Sí. Bueno, con las señales, pero no estoy seguro si los que montó sí son los últimos. No, seguramente que no, porque ¿cómo se llama eso? En la bibliografía no está actualizado como tal. De hecho, hoy estuve revisando esta señalización de rombos de seguridad y algunos no se han actualizado en las normas. Entonces, partí de la literatura de las normas que están vigentes en este momento sin las actualizaciones que tienen. ¿Listo? No, hay unas normas nuevas, profe, entonces de pronto quería como que se actualizara en esa parte porque ya es global, el sistema global armonizado, esa es la Sí, frase. Sí. Entonces, para que de pronto no confundiera a los compañeros. Sí, no, la idea no es confundirlos, por supuesto que no. Nunca ha sido mi pretensión. Como les digo, estoy tomando una literatura que obviamente no es la que está hoy vigente en la mayoría de los casos y la normativa, pero es para darles una idea general de la señalización como tal en el caso de ese documento que tiene un pedacito de la señalización. ¿Sí? Listo, profe, discúlpeme ahí. No, tranquilo. Listo, entonces, bueno, quería empezar por este documento que les estoy proyectando en este momento. Bueno, de hecho, hago aquí entonces el comercial, porque por supuesto ustedes trabajan muchos en el medio, entonces si tienen alguna actualización o un documento, creo que lo hicimos el semestre antepasado, alguien me compartió unos documentos súper interesantes que los hicimos para todo el grupo, también válido los aportes que ustedes tengan a bien para los demás. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, por acá, este documento, manual de cargas, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿sí o qué? Sí, señor, sí se ve. Sí, señor. Listo, entonces vamos a hablar un poco de este manejo manual de cargas e higiene postural. Este es un documento pues, de una empresa, se llama, la verdad me disculpan mi mal inglés, no sé cómo se pronuncia exactamente, si Poison o Pason, como suena, que no creo que se pronuncie exactamente igual. Esta compañía es la encargada, es una empresa americana, pues, que es un proveedor a nivel mundial de sistemas de gestión de datos, sobre todo en temas de plataformas terrestres y marítimas alrededor del mundo. Entonces, quise traer este documento, me pareció muy completo alrededor de esta información, ¿sí? Sobre higiene postural, ¿sí? Entonces, quiero compartirla. Si alguien de pronto le da la curiosidad de saber qué es Poison, entonces, o Poison, o Pasón, es una empresa pues, que se encarga como a nivel mundial de hacer la dotación en este tipo de plataformas. Este documento pues también está en inglés y aquí hay una traducción muy exacta pues a nuestro idioma español sobre este documento. Entonces habla sobre la manipulación manual de las cargas o las tareas que son bastante frecuentes, las tareas físicas que son bastante frecuentes en nuestras operaciones y que pueden producir diferente tipo de lesiones como fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas o cualquier tipo de lesión musculoesquelética, como en los hombros, brazos, manos, espaldas, pies, piernas o extremidades inferiores o superiores. ¿Listo? Entonces, de eso es lo que habla más o menos este documento. ¿Cuál es el objetivo de este documento que habla sobre ese manejo manual de cargas? Primero, pues, prevenir esas lesiones corporales que se ocasionan por una mala manipulación, en la mayoría de los casos, por una carga sobredimensionada o pesada, por un transporte donde desde la operación de carga se realiza de forma incorrecta,
o por la mala manipulación de las herramientas y o materiales de trabajo. También otro de los objetivos es identificar, por supuesto, esos factores de riesgo que están presentes tanto en el ambiente como esos factores de riesgo personales. O sea, hay personas que somos más propensas a los incidentes o accidentes por ciertas limitaciones físicas o psicológicas, o también por algunas situaciones emocionales, y también, por supuesto, identificar esos factores de riesgo debido a la carga que se va a manipular. Entonces, estos tres factores son sumamente importantes, tanto el ambiente, el individuo, como la carga que se va a manipular, para tenerlos en cuenta en el momento de hacer esa manipulación manual. Hay unas causas que generan estos riesgos o incidentes o accidentes. Se llama multicausalidad, o sea, que son causadas por diferentes situaciones. Entonces hay unos factores de riesgo que son generales, ¿sí?, que pueden suceder de cualquier manera, en cualquier contexto, y en este caso una de las fuentes generadoras es el contexto laboral, ¿sí? Entonces, factor de riesgo general sucede bajo un contexto laboral. Entonces, en el contexto laboral puede estar cualquier tipo de factor, por una mala manipulación, por un mal movimiento, por una carga sobredimensionada o por una carga pesada, por inestabilidad del terreno, en fin. Y la prevención y el control, pues depende de la empresa y, por supuesto, del autocuidado, o en este caso de cada uno de los trabajadores. Otro factor de riesgo pueden ser los factores grupales en esta multicausalidad. Esos factores grupales, una de las fuentes generadoras son los estilos de vida. ¿Qué quiere decir ello? Según como yo tenga mis hábitos, tanto de alimentación, sueño, descanso, los hábitos que yo tengo para, en este caso específico, manipular la carga, la mercancía, hacen que tenga un factor de riesgo bastante alto, ¿cierto? Si yo vengo, por así llamarlo entre comillas, un vicio de agacharme mal para levantar una carga, pues eso va a ser una fuente generadora del riesgo. La prevención y el control también depende tanto de la empresa como de los trabajadores. Y hay otros factores de riesgo individuales. Estos factores de riesgo individuales hacen referencia a que la fuente generadora es el organismo de la persona que está manipulando la carga. Por así decirlo, depende de mí cómo manipulo la carga y de las tal vez lesiones que pueda llegar a tener, ¿sí?, o limitaciones mejor que yo tenga para hacer esa manipulación. La prevención y el control también depende de la empresa y de los trabajadores. Entonces estamos diciendo que de manera general, la empresa y los trabajadores son el ente de control o quien debe generar esa prevención de esos riesgos. Buenas tardes, Jorge Luis. Debe ser debe ser la persona encargada, tanto la empresa como el trabajador, de prevenir esos riesgos. Pues entonces tengamos en cuenta que hay diferentes causas generales, grupales e individuales, y depende también de unas fuentes generadoras que hacen que estos riesgos se agudicen. En el manejo de materiales, ¿sí?, hay diferentes causas que generan obviamente estos riesgos o incidentes o accidentes laborales. Uno de ellos, pues, es desconocer el método para poder levantar las cargas en forma apropiada, que es algo de lo que ya habíamos hablado la semana pasada, que es cuando no tenemos la capacitación o no tenemos el conocimiento de cómo manipular las cargas, cómo levantarla, cómo descargarla, cómo, en fin, en general, cómo manipular esa carga para prevenir obviamente el riesgo por ese levantamiento o por el manejo de ese material. El levantamiento de peso excesivo, ¿sí?, o de objetos demasiado pesados, ¿sí? Entonces también es un factor de riesgo. Recorrer distancias muy largas transportando materiales, también ya lo habíamos dicho, entonces por eso la importancia de la adecuación de las bodegas o centros de almacenamiento para hacer ese desplazamiento. La forma de sujetar los objetos de manera inadecuada también es un factor de riesgo. Apilar o retirar materiales de manera incorrecta, entonces esto sucede mucho en apilamientos, pues en general de toda la mercancía, pero sobre todo en carga a granel sucede mucho esto. Entonces ese apilamiento o cómo retiramos el material de donde esté almacenado, si lo hacemos de manera incorrecta, es un factor de riesgo bastante alto.
Y por supuesto, algo de lo que hicieron ustedes en su trabajo autónomo, la no utilización de los equipos, la no utilización o la mala utilización de los equipos de protección personal, zapatos, guantes, en fin, todo lo que tenga lugar con respecto a esa manipulación. Entonces, dentro de esos factores de riesgo encontramos uno supremamente importante, que es el manejo inadecuado de las cargas, que es como el más, digamos, reiterativo y el que más nos interesa realmente abordar, y pues obviamente este factor de riesgo se ve desde lo laboral y desde el estilo de vida. ¿Qué quiere decir lo laboral y el estilo de vida? Que si en mi casa yo estoy acostumbrado cuando voy a levantar, no sé, la caja del mercado, un mueble, voy a correr la cama, en fin, en mi estilo de vida yo hago una mala postura para hacer ese levantamiento, para hacer ese manejo. Ese mismo estilo de vida que ya adapté, ¿sí? Pero llama estilo de vida que yo ya tengo como propio, pues lo traslado a la parte laboral, y allá también muchas veces estoy haciendo los movimientos de forma incorrecta, tal como lo realizo en mi casa. También está otro factor de riesgo, que es una pobre o una baja condición física. Entonces ahí hablábamos también de la importancia del estado físico de la persona. Obviamente yo no voy a someter a una persona que no tenga la condición física por peso, por talla, levantar dependiendo del tipo de materiales, porque obviamente no tiene las condiciones para hacerlo. Las malas posturas, el sobrepeso, pues que también hace parte de esa condición física. El estrés es un factor de riesgo bastante grande, y no solo en operaciones de carga y descargue, sino a nivel general. El estrés obviamente produce desconcentración, produce cansancio, agotamiento, en fin. Y también un factor de riesgo son los sobreesfuerzos, ¿sí? Esos sobreesfuerzos, cuando por ahorrar tiempo empezamos a levantar más carga de la permitida, entonces hay un sobreesfuerzo y es un factor de riesgo bastante grande. Y ese sobreesfuerzo no es solamente para el cargue o el descargue de la mercancía cuando levantamos un peso mayor al permitido, sino también los sobreesfuerzos cuando hablábamos de los tiempos de descanso, de recuperación del cuerpo para poder hacer otra tarea. A eso se referencia también el sobreesfuerzo. Manejo inadecuado de las cargas. Entonces vean ustedes, desde lo laboral está la postura, es una causa frecuente de dolores de espalda. En la parte izquierda ustedes pueden ver pues la persona haciendo como una manipulación de unos sacos. Y en los estilos de vida, pues es una persona que en la casa también realiza sus actividades cotidianas o pues de su casa, haciendo pues una postura incorrecta. ¿Qué pasa con los estilos de vida? Que si una persona tiene eso adaptado en su estilo de vida, pues seguramente puede llegar al trabajo ya con una lesión o con un agotamiento o con un desgarre. Entonces es muy importante también acá hablar de los estilos de vida por eso, ¿sí? Porque si yo hice un mal movimiento en mi casa, levantando cualquier tipo de objeto, pues voy a llegar al trabajo también a hacer, ya con la lesión, a hacer un mal movimiento. La pobre condición física hace referencia a la fatiga, al cansancio, a la debilidad muscular y al sobrepeso. A eso hace referencia la pobre condición física. Entonces, si no dormí bien, pues voy a llegar cansado. Si ayer hice ejercicio o estuve jugando un partido de fútbol o bueno, qué sé yo, seguramente voy a tener debilidad muscular o cansancio muscular y no hay una recuperación del músculo para hacer el trabajo. Y también el sobrepeso, pues en las personas se refleja mucho obviamente en este tipo de manipulación de cargas. Las malas posturas, hijo de pucha, por allá se le prendió la alarma. Las malas posturas en el levantamiento de objetos, el sedentarismo también es una de las causas. Conducir también con una mala postura genera algunos riesgos. Las personas que trabajan en servicios generales o que frecuentemente tienen que estar haciendo esta actividad dentro de la operación de carga y descargue, y las horas de descanso y las posturas que adoptamos en esas horas de descanso, que harían parte del estilo de vida, pero que se reflejan también en el trabajo. Hay diferentes... Qué pena, te interrumpo. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, Alexio.
Profe, yo tengo un compañero en la empresa donde yo trabajo, él lleva 27 años allá y en estos momentos, por estar, uno también esto lo vendría a afectar el movimiento repetitivo, que él lleva 27 años cerrando envases y en estos momentos no puede levantar más de 1,5 kilos. Claro que sí. Los movimientos, gracias, los movimientos repetitivos también hacen parte obviamente de los factores de riesgo, ¿sí? De hecho, dentro del manual de calidad o de higiene y seguridad en el trabajo está establecido las rotaciones. Eso lo hablamos también un poquito la semana pasada, no sé si lo recuerden, que dijimos el poder rotar, así sea la misma actividad, haciendo una cosa diferente después digamos, del receso de recuperación. Las personas que manejan montacargas, sus periodos de descanso deben ser más frecuentes, ¿sí? O los periodos de manejar la montacarga deben ser más cortos, por ser un movimiento repetitivo de la manipulación de las palancas. Por ejemplo, las personas que trabajan con taladros, es un movimiento muy repetitivo y bastante desgastante y agotador para el cuerpo. Entonces, eso también es un factor de riesgo bastante alto que puede generar, obviamente, lesiones en el cuerpo. Hablemos entonces de las lesiones osteomusculares. Entonces aquí hay algunos ejemplos de lesiones osteomusculares como espasmos, desgarros musculares, esguinces, deformidad ósea a nivel de la columna vertebral, tendinitis, lumbalgia o hernias discales en el peor de los casos. Entonces aquí hay como un ejemplo que nos muestra este autor sobre esas posturas de la columna vertebral. Entonces nos muestran un ejemplo en un cuadro, en el primer cuadro muy pequeño, las vértebras y el disco intervertebral. Entonces están la 1 y la 3, la imagen 1 y 3, que son los cuerpos vertebrales o las vértebras como tal, como les decimos, cuerpos vertebrales, y el disco intervertebral, que es el amortiguador, es como si tuviéramos una esponja entre cada vértebra, y se llama disco intervertebral, donde pues ahí como que es donde se hace realmente la fuerza cada vez que tenemos un movimiento, ¿sí? Entonces ese disco intervertebral es el que más se ve afectado y pues el que más lesiones tiene en caso de una hernia discal. Ya aquí más adelante nos lo explica la imagen, sí. Acá esta imagen nos lo explica. Entonces, el disco intervertebral tiene primero un anillo fibroso, este se rompe y se sale la segunda parte que es el núcleo, y eso es lo que llamamos nosotros hernia discal. Entonces, se rompe cuando hay una tensión o un movimiento brusco y las dos vértebras aplastan ese disco intervertebral y hace que el núcleo se salga, ¿sí? Y ahí es donde se producen pues estas hernias discales. Las lesiones más frecuentes, pues los lumbagos, que son unos desgarros musculares producidos o que producen dolor a nivel de la región lumbar, ¿sí? Entonces aquí vemos unos ejemplos y acá vemos un ejemplo de la región lumbar cuando está haciendo el levantamiento, y en la segunda imagen que tiene las flechas rojas, si la están viendo, son deformidades de la columna vertebral. Entonces, o puede haber un aumento en la curvatura, que es este caso, o puede haber un encorvamiento exagerado, que es este caso. Y eso, obviamente, al tener varios movimientos repetitivos durante muchos periodos de tiempo, vamos a generar este tipo de lesiones. Y las hernias discales, que ya lo mencionábamos, es una compresión del disco intervertebral donde se comprometen las raíces nerviosas, o sea, toda la parte nerviosa del organismo, y puede ocasionar algo como la pérdida de fuerza a nivel de los miembros inferiores. Entonces aquí hay una hernia discal, que quiere decir que entre cada vértebra hay un desgarre, como estos. Algunas veces se hace la protuberancia, en otras no es tan notoria, pero el dolor obviamente, y esa pérdida de movimiento en las extremidades inferiores o adormecimiento, por lo general empieza a notarse por el adormecimiento de los dedos de los pies o el pie completo. Bueno, esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, el levantamiento para hombres y para mujeres, las condiciones para un procedimiento seguro. Entonces está
tener en cuenta o identificar fácilmente la superficie, la textura, el tamaño y el peso y la forma del material que se va a cargar. Por acá tenemos una... Muchachos, tenemos un micrófono abierto que me está haciendo ruido. Listo. Entonces, tenemos que identificar, como les decía, el tamaño, la forma, el peso, la textura, la superficie y, por supuesto, el agarre que tenga ese material o ese cuerpo para poder hacer ese levantamiento. Asegurarse, pues, de conocer, obviamente, el peso de ese cuerpo antes de... Y, en tercer lugar, eliminar los obstáculos que hayan en el camino donde yo vaya a hacer el descargue de ese objeto. Aquí hay como un paso a paso de cómo se debe hacer esos levantamientos. Entonces, primero, colocarse cerca y frente al objeto, siempre de frente al objeto y lo más cerca que se pueda para poder hacer este levantamiento. Separar los pies, ¿sí? Ponerse en cuclillas, acá se muestra la imagen. Agarrar el objeto, contraer el abdomen y luego con la espalda completamente recta o erguida, levantar suavemente el objeto, ¿sí? Si lo hacemos, muchas veces sucede que en el afán o en la premura, lo hacemos pues como en un movimiento de jalón, ahí es donde se puede presentar una lesión que puede llegar a ser una hernia discal. Cuando hacemos trabajo con carretillas, tener un agarre firme y seguro desde el mango de la carretilla, contraer el abdomen en el levantamiento de la carretilla, colocar siempre la carretilla lo más cerca al cuerpo, pero obviamente que permita el movimiento de los pies. No me voy a colocar la carretilla tan pegado que no me permita hacer pues un movimiento, digamos, armónico o normal del pie. Doblar únicamente las rodillas, ¿sí? Y aumentar el brazo de la palanca. ¿Qué quiere decir aumentar el brazo de la palanca? El brazo de la palanca o el brazo de la carretilla no colocarlo tan cerca a, digamos, como a la batea que es la carretilla, sino lo más lejos que se pueda del mango, porque esto permite que la carga se distribuya más fácilmente. Muchachos, recuerden lo que hablábamos de centro de gravedad y centro de masa. Entonces, entre más lejos estemos de la tolva, ¿sí? Acá sigue llegando gente. Entre más lejos estemos de la tolva, pues más estamos lejos del centro de masa de la carretilla y va a permitir más fácilmente ese movimiento. ¿Cómo levantar y transportar un tubo? Miren ustedes acá el ejemplo que nos coloca este documento. Primero, levantar siempre por la punta, con las piernas dobladas y la espalda recta. O sea, tratar es como de acunclillarnos para poder agarrar el tubo y después levantar el peso con las dos manos entre las piernas e impulsarse para hacer el movimiento hacia arriba. Finalmente, colocarlo sobre el hombro desplazando las manos para lograr un punto de equilibrio. Recuerden, lograr encontrar el centro de masa y el centro de gravedad del tubo, pues para que quede equilibrado y poder hacer el movimiento. Recomendable cuando son tubos demasiado pesados, tener la ayuda de un compañero para poderlo transportar, siempre en posición horizontal y sobre el mismo lado, ¿sí? Con la mirada siempre al frente, las personas que estén transportando ese tubo. Entonces, esa es la forma correcta de hacer ese transporte. ¿Listo? Si yo hago el transporte de un tubo vertical, y les voy a contar algo que me pasó, esto nos pasó en enero en la familia, que es un caso, es una infidencia. Un tío estaba haciendo este mal movimiento porque cogió el tubo desde la punta en la azotea de su casa y lo quiso levantar vertical y lo pegó contra la cuerda de alta tensión. Oiga, afortunadamente no fue sino un incidente, pero la importancia de hacer este tipo de movimientos nos parece muy fácil, como que no, yo lo cojo vertical y lo llevo rapidito y termino pues obviamente en un incidente bastante delicado. Entonces, nos parecerá de pronto a veces exagerado, pero realmente si estas recomendaciones existen y desde higiene postural las dan, es porque ha pasado obviamente en repetidas ocasiones en la parte
de Seguridad y Salud en el Trabajo para que den este tipo de recomendaciones. Cuando debemos transportar carga entre 2 o más personas, ¿sí? Entonces tenemos que transportar una carga que, si la vamos a transportar entre varias personas, es porque seguramente o es sobredimensionada o porque es demasiado pesada, ¿sí? O que entonces resulta que no tenemos una ayuda mecánica para poder hacer ese procedimiento, y se debe identificar que el número de personas que vayan a levantar esa carga genere una distribución del peso individual. ¿Me hago entender? Si la carga pesa 50 kilogramos, pues con 2 personas será suficiente para levantarla, porque recuerden que la recomendación es que cada persona o un hombre promedio puede levantar 25 kilogramos. Entonces siempre se debe buscar como que quede equilibrado ese peso de la carga versus la cantidad de peso que puede levantar cada persona. Lo ideal es que las personas que estén haciendo el levantamiento de la carga tengan en promedio la misma estatura y la misma constitución física, ¿sí? Pues para que no quede desnivelado, desproporcionado ese centro de gravedad o el centro de masa, que es donde se puede ocurrir obviamente un volcamiento o un incidente mayor. Recordemos un ejemplo que colocábamos la semana pasada de la nevera, ¿sí? Entonces hay que buscar la manera de equilibrar ese centro de gravedad y ese centro de masa de la nevera, y que no nos quede la persona más, digamos, más bajita o con menos condiciones físicas en la parte donde es más pesada la nevera, ¿sí? ¿Cómo levantar bultos? Entonces, primero con los pies separados y uno adelante del otro. Esto es un ejemplo casi que hasta los levantamientos de pesas. Con los pies separados y uno delante del otro, doblar las rodillas manteniendo siempre la espalda recta, ¿sí? Siempre vertical. Luego levantar el bulto de uno de sus extremos y llevarlo hasta las rodillas, siempre en 2 enviones, un envión a las rodillas, y con el impulso de las piernas y los brazos en el segundo envión, llevar el bulto hasta el hombro, siempre manteniendo la espalda derecha, o sea, siempre vertical, y los pies bien firmes o apoyados sobre la superficie en la que estemos haciendo esa manipulación. Muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? Me siento que estoy solo. ¿Todo bien? Profe, bien, excelente. Bien, Profe, bien. Todavía no nos hemos dormido, mijo. Listo, eso está bien. Bueno, entonces, María, por acá llegó alguien más. Ahora hablemos de cómo transportar cilindros con gases comprimidos. Y aquí la recomendación es primero agacharse frente a la zona de la válvula del cilindro. Siempre agacharnos de frente hacia la válvula del cilindro, apoyar una rodilla en el piso y tomarlo de la caperuza de protección o del agarre del asa que tenga ese cilindro. Levantar el cilindro manteniéndolo bien firme y conservando la espalda recta, o sea, nunca agacharnos con la cabeza o con la cara hacia el cilindro, sino con la espalda recta, rodilla doblada, y hacer el levantamiento de forma con la espalda vertical, y mantener el cilindro inclinado siempre en un ángulo aproximado de 45 grados y girarlo pues en la dirección deseada. Con el tema de los cilindros, muchachos, pues hay cilindros que no tienen gas o líquido dentro de su interior, entonces siempre la recomendación es girarlo sobre la superficie en la que estemos manipulando este objeto para hacer un transporte mucho más fácil. ¿Cómo transportar vidrios? Que es una de las cargas que inclusive alguien mencionó la semana pasada, puede que a veces no sea tan pesado, pero es sobredimensionada y es un riesgo bastante alto de manipulación de una sola persona, pues por el volumen, más no por el peso, ¿sí? Entonces, siempre, como es una carga sobredimensionada, se debe hacer con la ayuda de otra persona y, por supuesto, estar atento a las condiciones pues, de alrededor de donde se está haciendo ese cargo, ese descargue, las condiciones del piso. Y muy importante, muchachos, que yo sé que lo saben, utilizar siempre los guantes o la manopla larga para poder manipular este tipo
de elemento, porque pues, es un elemento cortante. ¿Cómo movilizar una caneca o tambor? Es muy parecido a la manipulación del cilindro de gases. Entonces, para movilizar la caneca, hágala siempre girar en la base de apoyo, manteniendo un pie al frente del mismo y siempre teniendo un ángulo alrededor de 45 grados para poderla girar en la dirección en la que queramos girarla, ¿sí? Cuando es muy grande o muy pesada, lo que podemos hacer es volcarla o voltearla y rodarla para hacer una mejor manipulación. Obviamente, cuando la estamos rodando, estamos evitando una sobrecarga en el cuerpo. ¿Cómo sujetar un objeto? El agarre siempre debe hacerse con la palma de la mano para evitar que la carga se resbale y reducir obviamente el esfuerzo de los músculos de los brazos. Entonces aquí encontramos en el primer dibujo cómo debe hacerse ese agarre, y en el segundo se muestra cuando la forma del objeto no permite usar toda la palma de la mano, pues lo ideal es apoyarnos de algún instrumento que nos permita hacer ese agarre. Qué vaina tan difícil nomás escoger una hijo de madre botella de gaseosa para cargarla, ¿sí o qué? Entonces, la idea es que en el campo laboral poder tener un utensilio, una herramienta, un instrumento auxiliar que nos pueda permitir hacer ese agarre de una manera más fácil, y sobre el agarre ahí sí utilizamos toda la palma de la mano y todos los dedos siempre deben estar involucrados en el agarre de esos objetos. Empujar o alar. Cuando vamos a empujar o alar un cuerpo, lo recomendable es no doblar la espalda, siempre mantener la espalda recta y en la medida de lo posible de forma vertical. Aquí estamos alando un objeto, la espalda tiene un ángulo de 40-45 grados centígrados. Siempre se deben usar ambos brazos. El abdomen siempre debe estar contraído y las rodillas ligeramente dobladas para poder hacer esa manipulación. La postura al alcanzar objetos en alguna altura. Entonces acá en el primer ejemplo nos muestra la forma correcta, siempre estar de frente al objeto, ¿sí? Para alcanzar o subir ese objeto siempre se debe estar de frente. En el segundo dibujo del primer cuadro vemos la forma incorrecta, entonces como que lo ideal es no girar el cuerpo, no torcer el tronco desde la cintura, sino cambiar de posición los pies. Acá necesita subir la caja pues unos centímetros más hacia su izquierda, pues lo ideal es, hombre, mueva todo su cuerpo hasta la posición correcta para poder subir o bajar ese objeto. Cuando ese objeto o esa carga está por encima de nuestra cabeza, lo ideal... Hola, por ahí alguien está haciendo cuentas. Lo ideal es siempre utilizar una escalera para alcanzar el objeto y obviamente cuidar de que no se genere una caída por el objeto que estamos manipulando, ¿sí? Si es demasiado pesado o voluminoso, volvemos a un... Muchachos, por acá se les están abriendo los micrófonos. No, yo, César, quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Sí, Nosotros, o yo como almacenista, debo de tener curso de alturas actualizado. Sí, por supuesto. Toda persona que vaya a subirse a más de 1,20 m, 1,50 m, debe tener curso de alturas actualizado, por supuesto. Listo, profe, gracias. ¿Cómo está? Profe, entonces, ¿qué podría pasar si, dado el caso, yo, por ejemplo, en estos momentos soy el almacenista de la empresa y no tengo el curso de alturas y llego a sufrir un accidente? ¿Qué pasaría ahí con la ARL? No te lo pagan. La ARL, ¿No? así de sencillo, no te lo pagan. La ARL abre una investigación y si se dan cuenta que tu accidente o incidente sucedió a más de 1,20 m de altura y que tú, primero, no eras la persona encargada o no tienes el certificado de altura, vas a decir, no, yo por qué tengo que pagar si es que la persona que debe subirse es una persona que esté certificada. Es así de sencillo. Ah, ya, profe, gracias. De hecho, muchachos, esto pues para que lo tengamos en cuenta, y yo sé que vamos a decir todo, eso no pasa en la vida real, profe, eso la hace, y es verdad, no pasa en la vida real,
pero muchas de las tareas que, digamos, nos encomiendan en las empresas, hay tareas que no corresponden a nuestra labor como tal y nos las mandan a hacer y ahí sucede el incidente o sucede el accidente y después obviamente una ARL no va a responder porque va a decir, pues es que usted ¿por qué tiene a ese empleado haciendo ese trabajo si es que ese no es el trabajo de él? ¿Sí? Entonces, ese es un juego laboral obviamente que hay que ser muy cuidadosos y pues valga esa acotación que está haciendo tanto César como Alex para hacer esa reflexión, muchachos. Por ejemplo, yo soy el mensajero interno. Yo soy el mensajero interno, yo el que lleva correspondencia dentro de la empresa y en un día me dicen, vaya, mande esta cajita, vaya, se le entrega y mande esta cajita, vayas en la moto y mándela, y tuve el accidente. Nadie va a responder por el accidente porque primero estoy por fuera de mi puesto de trabajo, así vaya encomendado por el jefe o la jefe o lo que sea. Y segundo, porque esas no son las labores por las cuales yo fui contratado y esas no son las labores por las cuales me pagan una ARL, ¿sí? En términos de ARL también hay que ser muy cuidadosos, muchachos, y hay unos niveles de ARL que sería interesante tocarlos, unos niveles que yo sé que los conocen de riesgo a los que estamos expuestos. Por ejemplo, yo tengo un tipo de riesgo por la labor que realizo con ustedes como docente, pero en mi otro trabajo tengo otro tipo de riesgo, ¿sí? O sea, yo pago 2 veces ARL según el tipo de riesgo o pago uno a un valor más caro para que cubra los dos. Pero, por ejemplo, si a mí en el Politécnico, ya te doy la palabra, Jessy, si a mí en el Politécnico el jueves que estamos en presencialidad les digo, muchacho, me voy a subir aquí a este pupitre para cambiar el foco y me pego y me parto una pierna, me dice, ¿usted qué estaba haciendo encaramado allá si es que su ARL no le cubre eso? Y es que ese no es su trabajo como tal, ¿ve? Entonces, ahí hay un tema bastante sensible, obviamente, muchachos, que hay que tener en cuenta cuando hacemos esos aportes a ARL y cuando estamos haciendo labores que no corresponden a lo que es realmente nuestro trabajo. Jessy, abriste el micrófono, ¿nos querías compartir algo? No, cuando estaba en el almacén, yo tenía riesgo 3, ¿sí o no? Entonces a mí me tocaba salir varias veces y ya ellos me lo colocaron en riesgo 5 o algo así, cuando Claro, ya está en la calle. claro, porque es que el riesgo cambia, ¿sí? El riesgo cambia, no es lo mismo, pues estar obviamente dentro del almacén que hay riesgos, por supuesto, pero ya si usted se tiene que movilizar pues, en una moto, en un carro o algo, obviamente el riesgo es mayor por todos los factores que eso implica. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Profe, tengo una preguntita. Señor Sí, David. entonces, si por ejemplo no lo mandan a hacer alguna labor o cualquier cosa, ¿sí o qué? Por ejemplo, el jefe lo manda a subirse 2 metros y usted sufre un accidente, el jefe, la empresa o el jefe no tiene ninguna sanción ni nada, no se embalan ellos. Claro, eso es un embale para ellos, pero ustedes saben que como acá todo el proceso son burocráticos, entonces eso se abre una investigación y sabemos, y no es un secreto para nadie, que siempre vamos a estar el empleado de alguna manera pues perjudicado, así tengamos una oficina de trabajo y todas las connotaciones obviamente que nos protegen, pero saben que el trámite es burocrático y eso puede demorar, hombre, tiempos en que responda la empresa porque finalmente la ARE va a decir es que yo no tengo por qué responder frente a esta investigación. Que responda a su jefe, que responda a su empresa por la lesión que usted acaba de tener. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos. Sí, señor. Gracias. Con gusto, David. Bueno, algo más con respecto a eso. Nos metimos ahí con un tema un poco más administrativo, pero es bacano porque pega también directamente sobre todo al tipo de trabajos que realizamos, que son, pues, obviamente, unos riesgos bastante altos. Entonces, esto ya lo evacuamos. Y por supuesto, muchachos y muchachas, es importante los Por ejercicios, ejemplo, las... Sí, cuéntanos. momentos, un personaje pues, lo tienen haciendo Alex, te estoy escuchando entrecortado. De unos personajes que... Hola, Alex. Lo perdimos. Lo perdimos. Bueno,
Entonces, mientras Alex vuelve, cuando vuelvas, Alex, nos haces la pregunta, listo. Entonces, por eso la importancia, muchachos, de un calentamiento, una calistenia o un estiramiento cuando vamos a hacer este tipo de actividades antes de un calentamiento, y un estiramiento posterior también es importante para ayudar a esa recuperación del músculo, ¿sí? Vamos a un caso completamente diferente, los deportistas. Un deportista hace un calentamiento antes de la actividad deportiva que vaya a realizar. Por ejemplo, los pesistas tienen un calentamiento específico de estiramiento muscular antes de hacer un levantamiento que dura 3, 4, 5 segundos. Y después de esos 5 segundos, por el tipo de actividad que acaban de hacer, tienen otro tipo de estiramiento, obviamente, para que el músculo que se contrajo haciendo la actividad o ese movimiento repetitivo vuelva a su estado natural y tenga como su proceso de reposo nuevamente. Entonces es importante esos calentamientos o estiramientos. Acá pues este documento nos presenta unos estiramientos de cuello, obviamente, llevar la cabeza hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, de los dorsales, de la espalda, y de la parte lumbar, estiramientos espinales o de la espina dorsal, y los isquiotibiales también es muy importante. Obviamente esto habrá cualquier cantidad de literatura, ya está bacano que hagamos un trabajo autónomo alrededor de esto porque nos toca mucho. Y de hecho, hoy estudiantes me dicen, profe, hagamos un ejercicio de estiramiento, calistenia, y hay mucha información que a veces nos suena un poco tonta, y yo lo entiendo, y un poco ridículo ese tipo de ejercicios, pero realmente son ejercicios que vale la pena implementar para hacer esos estiramientos y evitar las lesiones, muchachos. ¿Listo? Hasta aquí este documento. Es el documento 5. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas o reclamos. Usted es fisioterapeuta. ¿Yo? No. Aquí me están no. Parece un profesor de fisioterapeuta. ¿De fisioterapia? No. Yo soy ingeniero industrial, pero lo que pasa es que obviamente en todas las áreas en las que uno trabaja, obviamente tiene, sobre todo en el manejo de cargas, hay que trabajar mucho sobre estas actividades. Para que le dé claridad ya en su casa que no, yo no soy fisioterapeuta. Pues, de hecho, respeto mucho. Que aquí tengo una prima que estudia eso, profe. Ah, sí, bueno, vea, nos puede apoyar muchísimo acá. No, de hecho, muchachos, estos documentos, varios de estos documentos me los aportó una gran fisioterapeuta en Santander que maneja toda una línea de fisioterapia deportiva. Entonces, ella me aportó mucho de este material, ¿sí? Para poder conversar alrededor de este tema. Bueno, entonces, hablemos sobre seguridad laboral. Vamos a hablar un poco, llegó la parte aburridora porque esta parte ya es más, digamos, no, es que este documento sí me provoca es que ustedes lo lean, muchachos, porque si no ahí sí se me duermen. Este documento es denso. Vamos a hacer este. No, este sí es más denso. Bueno, hablemos un poco acá de este documento. Igual ustedes los tienen que leer, por supuesto, para ampliar su información y para prepararse para el examen. Recordando el examen, la próxima semana tenemos ya el examen, ¿cierto? El miércoles tenemos el primer examen. Para que lo vayan teniendo presente. Profe, ¿cómo es la metodología de sus exámenes? ¿Falso verdadero o respuesta múltiple? César, yo le mezclo al examen y eso depende, pues, como me levante ese día. Pero por lo general lo hago mezclado con falso y verdadero, apareamiento, completar, en fin. Listo. Opción múltiple. Les saco por ahí unas 50 preguntas para 2 horas, apenas es. No, profe, además que ese día se levanta muy bien. Dios quiera que sí. 80. 80. Hágale una, Juan Pablo, vea, solo porque Juan Pablo lo pidió. Redondeémoslo a 100 más bien. 100 dividido entre 120 minutos, más o menos nos da como 1 minuto 3 segundos por pregunta. Sí, la verdad es mucho tiempo.
Bueno, muchachos, entonces, continuemos con nuestro tema de logística y seguridad laboral. Aquí hablamos pues del entorno de trabajo, ¿sí? Como pues todo lo que tiene que ver con nuestro tema de salud ocupacional, ¿sí? Todos los aspectos positivos y no tan positivos o desfavorables que puedan incluirse dentro de ese entorno laboral en el que nos estamos manejando. Entonces, ubiquémonos, muchachos, ¿están viendo? Ah, sí, sí están viendo mi presentación. Ubiquémonos en un centro de distribución, entonces ese es nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno laboral y por ende todas las condiciones en salud que pueda tener por la manipulación de cargas, ¿sí? Aquí es una forma muy general, este documento es bastante denso, pero pues obviamente trato como de explicarlo un poco más sencillo. Entonces, ese entorno va desde la remuneración económica, por supuesto, que recibimos por prestar ese servicio, ¿sí? El trabajo que realizamos o la actividad física y mental, ese desgaste físico y mental que realizamos, y también las actividades o todo el relacionamiento social que logramos a través del desarrollo de nuestras actividades laborales, ¿sí? La definición de esta parte, de salud ocupacional, se realiza desde la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, esa es la sigla, OIT, Organización Internacional del Trabajo. Es un organismo internacional, por supuesto, que se encarga constantemente de brindar la información para poder tener unas condiciones de trabajo óptimas, ¿sí? A través de convenios, conferencias y de actualización en cuanto a procedimientos, manipulación de cargas, estadísticas, a través también de los elementos, digamos, adecuados que podamos utilizar. Entonces es como un ente internacional que es de donde parten como todas las directrices de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Lo que llamábamos antes seguridad, higiene en el trabajo, seguridad y salud laboral ahora. Entonces, este organismo pues hace parte de las Naciones Unidas, ¿sí? Reúne a diferentes gobiernos, empleados, trabajadores, como diferentes gremios para poder tener esas acciones a promover que haya un trabajo óptimo, decente alrededor del mundo. Y cuando hablamos de un trabajo óptimo y decente, no solamente pues por las condiciones laborales como elementos de protección personal, higiene postural, sino también en cuanto a salarios, descansos, todas esas condiciones obviamente que hacen que el trabajo se realice de forma óptima, lo digo entre comillas porque pues sabemos que no sucede tan así. Pero no quiere decir que lo que diga la Organización Internacional del Trabajo sea la última palabra, porque cada gobierno, ¿sí? Y cada ente regulador del país en el que se encuentren pues sus trabajadores hace una lectura y adaptación de todo este trabajo que realiza la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? O sea, digamos que es una guía, pero no quiere decir que tal cual como lo establece este organismo internacional se realice en Colombia. Ojo, porque pasa muchas veces que siempre es que la Organización Internacional del Trabajo dice que una persona no puede levantar más de 10 kilos, por decir algo. Y resulta que aquí me tienen levantando 15 kilos, entonces lo voy a demandar. Ojo, no, es una adaptación, es una guía que se adapta dependiendo de la norma vigente en cada país. ¿Listo? Entonces, seguridad y salud laboral tiene como objetivo la aplicación tanto de las medidas como el desarrollo de las actividades que se requieran para toda la parte de prevención de riesgos que se deriven por el ejercicio laboral, ¿sí? Y se denomina riesgo laboral a partir de esta organización a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar daño. Todo aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño. ¿Entendemos ese concepto? ¿Sí lo entendemos? Claro, profe. Listo, ok. Por eso, cuando tenemos un incidente o un accidente por fuera de nuestras labores, o sea, del ejercicio laboral, aun cuando vayamos por encomienda de la empresa, no se considera un riesgo laboral. Volvemos al ejemplo del mensajero interno. Si él sufre un incidente, un accidente dentro de la empresa, porque es el mensajero interno, ¿cierto? Es considerado un riesgo laboral. Pero si esto sucede
yendo al banco a consignarle lo del arriendo al jefe, no es considerado riesgo laboral. La prevención de estos riesgos laborales, lo que busca, por acá alguien me escribió, no sé si tengo como por acá. Alguien está escribiendo, muestra a ver. Ok. Lo que busca toda esta disciplina pues, de seguridad y salud en los trabajos es identificar, evaluar y controlar los peligros y los riesgos que estén asociados pues, a todo ese proceso que realizamos en forma general. O sea, esto, lo que les estoy hablando es de forma general. Esto no es específico únicamente para operaciones logísticas. Esto es de manera general, ¿sí? Entonces, lo que buscan es identificar, hacer una evaluación de esos riesgos o esos peligros latentes y también, por supuesto, generar ese control a todo ese proceso productivo, ya sea en una empresa de servicios, en una empresa productiva, en una empresa de transporte, en fin, cualquier tipo de empresa a nivel mundial. Y, por supuesto, generar ese nivel de conciencia en las buenas prácticas de toda la manipulación de mercancía, por el caso específico de nosotros, o buenas prácticas en cualquier ejercicio laboral que estemos realizando. Es que hasta una persona que esté sentada frente a un computador tiene riesgos laborales, por supuesto, tiene ciertos riesgos asociados a malas posturas, entonces la higiene postural aplica también para a todos los campos realmente. En el marco internacional, esto sucede a partir de 1981 sobre la seguridad y la salud y algunas pues, leyes subsecuentes de estas convenciones donde se adoptan todas las políticas nacionales e internacionales para seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Luego en el 85 se habla a través de la ley 161 y las recomendaciones, la creación de servicios de salud laboral que contribuyan a la implementación de las medidas políticas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si ustedes evalúan, en 1981 estamos hablando de alrededor de 40 años. Es un tema, si lo vemos, que no es tan antiguo. O sea, 40 años, un tema de seguridad y salud en el trabajo, realmente es un tema que es relativamente nuevo para la implementación. ¿Listo? En el 98, pues, se hacen algunas instrucciones técnicas y éticas para poder hacer esa vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces, aquí está como mezclado todo un tema de seguridad y salud en el trabajo y también un tema administrativo para poder hablar sobre entonces quién va a hacer esa vigilancia y empiezan a crearse pues estos departamentos de seguridad y salud en el trabajo, de bienestar, no sé cómo se llama en cada una de las empresas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se busca es que haya no solamente seguridad y salud en el trabajo, sino que también haya una vigilancia sobre esas buenas prácticas, obviamente, de seguridad laboral. ¿Dónde está el riesgo? Entonces, aquí nos muestran los sitios donde puede estar el riesgo. Entonces, el riesgo puede estar por falta de formación, ya lo dijimos, o falta de información del personal. Y aquí quiero pues obviamente hablar un tema muy importante que es sobre la pictografía, sobre las nomenclaturas, sobre la marcación de la mercancía, específicamente para el caso de nosotros. Entonces ahí puede haber un riesgo bastante alto si no tenemos identificado pues la materia prima, la carga o el material que estamos nosotros haciendo en ese transporte. Por errores también hay un riesgo, por supuesto, errores operativos o errores de procedimiento. También por averías o defectos en la maquinaria o por los equipos que nos están ayudando a esa manipulación de la mercancía. Ojo, por hábitos o costumbres inapropiadas, entonces volvemos a esos estilos de vida, ¿sí? Tenemos malos hábitos y malas costumbres en la manipulación de carga de mercancía o de higiene postural para sentarnos, para manipular carga, en fin, o por los incidentes, por supuesto, que pueden resultar de alguna mala práctica dentro de la empresa. ¿Alguien sabe qué es un incidente y un accidente laboral? ¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente laboral? Bueno, un incidente es
algo que, o sea, el accidente obviamente es el accidente, pues como la palabra lo dice, pues el incidente es el casi accidente, o sea, lo que hay antes del accidente, que pronto el paso antes de un accidente. Ok. O algo que se puede evitar, algo así, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál se puede evitar? El incidente. El incidente. O sea, el accidente se puede evitar, o sea, manejando, de pronto reportando el incidente, ¿cierto? O sea, es que un incidente okay. un incidente es algo que pasó, pero sin accidentalidad de nadie, o sea, un evento que ocurrió sin ningún accidente, pero algo ocurrió, ¿cierto? Un incidente, o sea, casi piso a fulanito, o casi lo aporreo, o alguna cosa, eso es un incidente. O una condición, porque una condición ambiental peligrosa es diferente. Una condición ambiental peligrosa es un hueco que de pronto veamos y lo amaramos, pues no pasemos por ahí o algo, ¿cierto? Reportarlo. Ok, pero ojo, porque el hueco, ojo, Diego, cuéntanos. Qué pena, pues creo yo, el incidente no es el que no necesita o sea, tuvo, ¿cómo se dice? Tuvo por decir el accidente, más no tuvo necesidad de ser trasladado como a un centro de... No. En un incidente no hay lesiones es algo que puede ser, es un accidente que se puede evitar. Hagamos que hay un bulto que está que se cae. Si lo acomodan, eso es un incidente, ¿no? No. Pues. No, me escucha. Mauricio, cuéntanos. En un incidente no hay lesiones personales. Muy bien, en un incidente no hay lesiones personales. El incidente es un suceso repentino, ¿sí? Un suceso repentino. Ojo, quiero retomar varias cosas de las que dijeron porque tenían entre verdad y no verdad. Ojo, voy a tomar el ejemplo de Harold que dice una condición atmosférica, un hueco. El hueco es una condición laboral, efectivamente, pero ese hueco puede generar un incidente, ¿sí? El hueco puede generar el incidente laboral. Me tropecé, solamente tuve tropezón, no... Ni se me cayó la carga que llevaba en ese momento, ni tuve una luxación de tobillo, ni absolutamente nada, solo el tropezón y ya, ese es el incidente. O sea, no hay lesiones, es un suceso repentino, obviamente no deseado, pero no desencadenan alguna lesión personal mayor o menor, o algún daño a la propiedad o algún daño al medio ambiente o lo que sea. Un susto. Es como el susto, pero... Ese es el incidente. El accidente es mayor porque el accidente sí puede dejar lesiones. Y obviamente los dos, en el caso que nombra Harold del hueco, se pueden evitar. Se puede evitar el incidente si yo reporto, señalizo o arreglo la condición que puede generar ese incidente. Se puede evitar. Y por supuesto, el accidente también se puede evitar siempre y cuando yo reporte el incidente, ¿sí? La mayoría de las empresas, y sobre todo para el caso en el que nosotros nos desempeñamos, hay muchos incidentes laborales, muchos accidentes también, pero muchos incidentes laborales. Y nos piden, reporte el incidente, hombre, se tropezó, repórtelo, hombre, la baldosa está suelta, repórtela, ¿sí? Reporte eso porque eso lo que va a ayudar es a evitar el accidente más adelante, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, que en el incidente no hay lesión y que el accidente sí puede dejar alguna lesión mayor o daño a la propiedad, ¿sí? Porque no solamente es la lesión al cuerpo humano, que es lo más grave, por supuesto, una vida, pero también puede generar un daño a la propiedad, un daño a la mercancía, pues se me cayó sobre el pie, la dañé, pues lo que sea que haya pasado con esa propiedad, ¿listo? O al ambiente o al proceso como tal. Eso es un accidente también, por ejemplo, voy cargando, no sé, un saco con café y de pronto tuve el accidente, entonces se cayó, se regó y eso puede colapsar la operación porque ya hay que empezar a recoger o tirar grasa o tirar aceite, entonces hay que empezar a aislar ese pedazo y por ahí ya no puede seguir efectuándose la operación. Entonces es un daño, el accidente puede generar daños personales o lesiones personales, daños a la propiedad, daños a todo el proceso que estemos realizando o por supuesto también daños al medio ambiente. Listo, muchachos, entonces me acordé
acordé porque estamos hablando de eso y quería retomar ese término para que lo tengan presente. Por eso, profe, todo hay que reportarlo, porque es que un accidente se deriva de una condición ambiental peligrosa. Exactamente, exactamente. No, una condición ambiental, ahí es donde sucede el accidente. Claramente, Harold, pero ojo, hay que tener en cuenta que no solamente por las condiciones ambientales, muchos incidentes suceden también por las condiciones físicas de la persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que yo mande a alguien que no tenga una habilidad para el montacargas, pues yo estoy generando un incidente y no es por un tema, una condición ambiental, es por una condición física de la persona porque no tiene la destreza para manejar la montacargas, o porque la persona está estresada, o porque la persona está bajo los efectos de algún alucinógeno o de alcohol. Eso puede generar también un incidente o un accidente. Entonces, no siempre es por una condición medioambiental. De pronto yo por eso digo que muchos de los jefes pecan por eso, porque ellos asumen la responsabilidad de enviar a alguien que no sea pues el más experimentado para alguna actividad, ¿cierto? Pero como es una orden del jefe, obviamente, entonces no, yo me hago responsable y ahí es donde entra uno a decir, no, yo no me estoy negando, pero es que no es debido hacerlo, porque no sé o no tengo la experiencia para eso. Y ahí es donde hilamos tan finito porque estamos entre, pues, ¿qué hago? Pues es mi trabajo, mi jefe me dio una orden, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, digamos que esos temas, pues, obviamente no completan el módulo, pero pues, es una discusión bastante amplia también. No, profe, igual uno no está libre de nada, pues. No, total. Totalmente. Listo, entonces, en estos cinco factores es donde pueden estar los riesgos. Listo. Entonces, aquí vemos los lugares de trabajo con los dispositivos o materiales o herramientas que debe tener para hacer un trabajo seguro. Primero, todas las empresas deben tener dotaciones y local para primeros auxilios, equipos de protección individual o EPI o equipos de protección personal, señalización de seguridad en todas las áreas, servicios higiénicos y locales de descanso, protección contra incendios también es importante, vías y salidas de evacuación, alumbrados de emergencia, limpieza, orden y mantenimiento de todos los centros de trabajo, ¿sí? Aquí hay un mensaje bastante importante y dice que los dispositivos nos ayudarán a prevenir futuros riesgos para el trabajador. Entonces, estos son los dispositivos, mecanismos o herramientas, como lo queramos llamar, en cada una de las organizaciones que debe tener cualquier tipo de empresa para disminuir o para poder reaccionar frente a algún siniestro o alguna lesión o alguna actividad que comprometa la infraestructura o una vida humana. Señales de advertencia, aquí era donde nuestro amigo César nos decía, creo que acá donde César nos dice es que pronto están desactualizadas. ¿Es ahí, César? Sí, señor, sí, señor. Sí. Entonces, hay unas señales de advertencia que siempre deben estar, obviamente, en absolutamente todo tipo de empresas, sobre todo en las empresas en las que nosotros nos desempeñamos, en área logística, tanto en las cargas, materias primas, materiales, herramientas, como en los lugares en los que vamos a estar operando, ¿listo? Entonces, hay unas señales de advertencia, hay otras señales de prohibición, ¿sí? Sobre las actividades que no podemos hacer en esa área. Hay otras señales que son obligatorias, que es lo que sí debemos hacer o lo que sí debemos tener para poder realizar esa actividad, ¿listo? Y tenemos otra señalización que es la de incendios, que es muy específica, obviamente, para ese tipo de actividad. Estos tipos de actividades, pues obviamente tienen unos colores específicos y uno solamente con mirar el color o la forma, ahí uno dice, ah, esta es de prohibición, esta es de incendio, esta es obligatoria, en fin.
y obviamente pues todas estas señalizaciones, sobre todo cuando hay gases o líquidos inflamables. Precauciones básicas. Primero, proteger la vista de la radiación ultravioleta, protegerse del aire acondicionado, también es importante, exponerse a este tipo de enfriamientos que no son naturales, pues también hay que protegerse de ellos. Proteger las manos cuando se hace el uso de productos químicos, utilización de ropa adecuada contra el frío, protección de riesgo. De hecho, hay también una ropa especial para el calor, protección de riesgo solar, correcto tratamiento de las posibles quemaduras y plan de actuación en situaciones de emergencia. Entonces, esas precauciones básicas hay que tenerlas en cuenta cuando vamos a manipular o cuando vamos a trabajar en cualquiera de las condiciones en las que nos corresponda trabajar. La protección adecuada para cada riesgo, entonces protección para la cabeza, protección auditiva, protección visual, y esto era parte del trabajo que ustedes tenían que realizar como trabajo autónomo. Protección para los pies, para las vías respiratorias, en fin. Entonces aquí empezamos con el casco, con la protección para la cabeza o el cráneo, que es el casco, ¿sí? O que es el más general que podemos encontrar. Entonces, el principal objetivo obviamente es proteger la cabeza contra golpes, caída de objetos, salpicaduras químicas, riesgos térmicos o riesgos eléctricos, ¿sí? Un casco debe ser resistente a la penetración, debe desviar la caída del objeto y digamos que amortiguar y distribuir ese golpe sobre el casco y que no obviamente llegue a la cabeza como tal, o sea, absorber el golpe es la función principal del casco, y esto los que son motociclistas también lo saben. Por eso es la importancia de utilizar cascos certificados, porque el casco debe absorber el golpe y distribuirlo, esa energía que se genera por el golpe. Componentes de un casco de seguridad, me imagino que así hicieron el trabajo autónomo con el dibujo, con las partes de cada uno de esos, los materiales y demás. Me imagino, me va a sorprender más tarde revisando los trabajos. Entonces, el componente del casco de seguridad está el casquete, que es el elemento de material duro y de terminación lisa, o sea, la parte externa que vemos normalmente del casco. Está la visera, que es una prolongación del casquete. Esto también, pues obviamente lo conocemos porque hasta obviamente las gorras tienen la visera y queda pues por encima de los ojos. El ala es el borde que... Ay, hijo de pucha, espérame que me salí. El ala es el borde que circunda el casquete, ¿sí? Ay, María, me perdí. El ala es el bordecito este que es más pequeño, que circunda el casquete. La nuquera, que es la parte que queda atrás, pues en la nuca de la persona, y se ajusta para asegurar o impedir que el casco se caiga o se mueva con facilidad. Profe, Señor. ¿por qué no tiene barbuquero? ¿Cómo? No, este pues es un casco general, ¿sí? Es un casco de uso general. Porque no es para trabajos de alturas. Exacto. El buqueo se utiliza más que todo para eso. Exactamente. Está entonces donde íbamos, la nuquera. Una pieza, pues esta es la que se ajusta en la parte de atrás o en la nuca, lo que le da pues como más sostén, digamos, al casco en general para que no se mueva o no se caiga. La sudadera es una parte acolchonada o acolchada que se adhiere al tafilete para entrar en contacto con la frente. Entonces es como esa partecita que nos queda aquí adelante, que se llama la sudadera. El tafilete es la parte de la suspensión que sirve para sujetar el casco alrededor de la cabeza. O sea, esta partecita es el tafilete, que es por donde uno mete toda esta parte interior al casquete, ¿sí? Ese es el tafilete. Y la suspensión es el sistema de amortiguación y localizado en el interior del casquete. Está formado tanto por el arnés, la nuquera y el tafilete. O sea, es como todo el cuerpo interno. Esto es la suspensión. Como esta X, que está sujeta por dentro tanto a la nuquera como al tafilete y al arnés. Listo, muchachos, eso es como la parte general, pues un casco en general. Los lentes o gafas para protección también en la cabeza de la vista. Las gafas o lentes de seguridad son protectores para los ojos.
están hechos de plástico o de materiales de goma flexibles. Por aquí alguien me está hablando. Bueno, ya. De materiales flexibles que se aseguran a la cabeza con una correa de goma flexible o unas cuerdas de anteojos regulares. ¿Listo? Los tipos de gafas se pueden utilizar, la gran mayoría, sobre las gafas de anteojos que son de prescripción médica y pues están de todo tipo dependiendo de los requerimientos. Hay gafas de soldadura, hay gafas para manejo de, no sé, temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, que tienen unas condiciones pues para que no se empañen, otras que pues obviamente no son tan cerradas, son un poco más livianas, más ligeras, pero en general los lentes o gafas para la protección personal. Aquí hay varios modelos, entonces protegen contra o el polvo, las chispas, o la luminosidad, o los rayos ultravioleta, o los gases, en fin, dependiendo del tipo de manipulación de carga que tengamos que hacer, existen este tipo de gafas. Están las máscaras, por supuesto, las máscaras que son pues obviamente más utilizadas cuando estamos trabajando en altas temperaturas. Bueno, ahora las caretas como las que ustedes me ven que yo coloco en el lado del escritorio, que nunca la uso, ahora con el tema del COVID, una careta que realmente no sé cuál es la función principal si uno tiene la máscara, el tapabocas. Profe. ¿Cómo? Los para el esmeril, profe. Cierto. Entonces, acá tenemos varios tipos de protección ocular, entonces pues vamos a ver cuál es la fuente, la evaluación del riesgo y la protección que genera ese tipo de protección ocular. Entonces tenemos cuando la fuente es por impacto, o sea, porque nos pueda caer algún objeto, pues, o cortopunzante o lo que sea, aquí nos lo colocan, virutas, esmerilados, albañilería, carpintería, cerrado, taladro, en fin. La evaluación del riesgo son o fragmentos, objetos, virutas grandes, partículas, arena, suciedad, que pueden ser expulsadas por la misma operación que estamos realizando y lanzadas al aire. Entonces, para esa protección se utilizan anteojos de seguridad con cubiertas laterales o caretas completas, así como nos decía Jessy. Se utilizan mucho esas caretas para los esmerilados, dependiendo del riesgo y de la severidad. Entonces, también tenemos cuando la actividad es por calor, entonces operaciones en hornos, vaciados, fundiciones, inmersión en sitios pues, con demasiado calor y soldadura. Entonces, la evaluación del riesgo nos dice que pueden haber chispas calientes, salpicaduras de metales fundidos o exposiciones a altas temperaturas. ¿Sí? La protección, gafas de anteojos de seguridad con cubiertas laterales o caretas para exposiciones severas, caretas sobre gafas o caretas reflectoras. Cuando la fuente son los químicos por el manejo de ácidos químicos desengrasados o enchapados, la evaluación del riesgo nos dice que pueden haber salpicaduras o nieblas irritantes para los ojos. Entonces la protección son gafas o copas para los ojos y caretas tipo cubierta para exposición severa, gafas de protección especial. Cuando la fuente es el polvo, a través de la carpintería, el pulido, condiciones generales que hay polvo en el ambiente, entonces es ese polvillo o arenilla que puede generar ese riesgo, y la protección son gafas con copas para ojos y tipo cubierta, o sea, que aseguren bien el ojo, que no permita que esas partículas diminutas irriten los ojos. Por luz o radiación, pues la evaluación del riesgo es completa, entonces hay gafas de protección con filtros específicos, o cuando la fuente son los reflejos, que no hay una visión, pues, digamos, correcta o al 100%, porque hay un reflejo en el trabajo, en la operación que estamos realizando. Entonces se utilizan anteojos con lentes oscuros o para propósitos especiales. Ahora hasta las gafas, digamos, recetadas o medicadas tienen antirreflejo, entonces para las personas que conducen. Los filtros, los famosos filtros que se pusieron tan de moda desde el año pasado, el N95, y ahora todos expertos en filtros. Entonces, pues aquí mostramos varios ejemplos de filtros. La protección es para las vías respiratorias, por supuesto. Los hay de todo tipo, de todos los materiales, dependiendo lo mismo del tipo de operación que vayamos a realizar.
También están las orejeras y están las isonóricas, que obviamente son para el ruido. Algunos cascos, vean ustedes, tienen adaptados estas orejeras isonóricas, y las isotérmicas, que son las que se utilizan pues para las temperaturas. Esto dependiendo de que es una temperatura extremadamente fría, pues se utilizan las isotérmicas o isonóricas, dependiendo si estamos trabajando en un sitio con demasiado ruido. Protección para el cuerpo, entonces encontramos la protección para las manos. Entonces están guantes de tipo calóricos para pues aislar el calor, guantes para protegernos de la manipulación de químicos, guantes anticorte, guantes criogémicos y guantes de baqueta, pues como para manipulación en general. Creo que estos de baqueta son como los más, pues digamos, comunes o cotidianos que más hemos nosotros podido de pronto observar. Los más raros ahí podrían ser los criogénicos, que son pues para manipulación de químicos o sustancias peligrosas. Protección para los pies, entonces hay todo tipo también de botas, zapatos, que obviamente que cumplan con los requisitos de una suela antideslizante, de una punta reforzada, que se pueda asegurar fácilmente. De hecho, por ejemplo, este tipo de botas, no soy muy amigo de este tipo de botas que no tienen un amarre con cordón seguro. Y pues también va a depender del tipo de actividad en la manipulación de carga y descarga que estamos haciendo. Protección para el cuerpo, bueno, digamos que ya no nos compete tanto a nosotros, pero obviamente está dentro de la literatura general, y están los equipos de agua para motociclistas y demás, parca térmica, que es obviamente para diferentes tipos de temperatura, y estas parcas o monodesechables, pues, que son de un uso único, que también se pusieron muy de moda ahorita con este tema del coronavirus. Lo que utilizamos en pinturas, en pintura prove. Exactamente, también se utiliza muchísimo. Acá tenemos otra que es para el cuerpo y específicamente para el tronco, arneses de seguridad, también los hay de todos los diseños, tipos y calidades. Pues, ¿para qué creerán ustedes que es esto? ¿Trabajo en alturas? ¿Sí o qué? Claro, prove. Listo. Este también se utiliza mucho, muchos de los que trabajamos o trabajan en operaciones de carga y descarga, de manipulación de mercancía en centros de distribución, estos chalecos para la alta visibilidad. Hay toda una teoría también de los colores, de cuánta es la visibilidad que tiene una persona al ver un chaleco reflectivo. Entonces también de eso, por eso se ven diferentes colores, porque el color amarillo, porque el color blanco, porque el color verde, porque el color naranja. Eso también depende del sitio en el que estemos laborando y la distancia que queremos que esa persona sea visible. Entonces esto no es, digamos que porque el amarillo es bacano, entonces pongámoslo amarillo. Es por toda una teoría de los colores. Listo, muchachos, entonces en temas de salud o de higiene y seguridad ocupacional adecuada, entonces vean ustedes que está inmerso la iluminación, la ventilación, los elementos de protección personal, la higiene ambiental y, muy importante, la previsión y el combate pues, a elementos como el fuego. Entonces, menos estrés, más comodidad, menos accidentes y menor costo. ¿Por qué menor costo? Porque si trabajo en las condiciones óptimas, bajo todos los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, pues estoy evitando incidentes, accidentes, lesiones, incapacidades, en fin, y se puede lograr un mejor desempeño laboral. Y aquí tenemos el meme. Entonces, miren ustedes esta condición laboral tan buena pues, de estos trabajadores. Se puede tener un incidente, no se puede tener, hasta un accidente se puede tener ahí. Una inteligencia vial. Bendito sea el Señor. Miren ustedes esta belleza. ¿Ah? Primos son paisas. Mírenme este. Miren esta forma de nivelar este andamio. Incidente. Vean esta belleza. Cómo se protege contra el polvo en esa manipulación. Entonces, muchachos, muy importante el tema de higiene postural, muy importante el tema de elementos de protección personal y más para nosotros en el trabajo de cargue y descargue de mercancía. Mírenme esta belleza. Este es el ganador de todos.
Bueno, seguridad laboral. Listo, muchachos. Inquietudes, dudas, quejas o reclamos. Porque tengo tanto público hoy, hombre, tengo más de 40 personas. Somos todo ese batallón. Muchachos, los escucho. Es que no van a estudiar, profe. Poner mucho cuidado de utilizar los elementos de protección personal, los EPP. Listo. Bueno, muchachos, entonces yo creo que con esto ya podemos finalizar la noche de hoy. Recomendaciones, marquen la asistencia, por favor. Vuelvo y les repito, para las personas que no hayan llegado cuando di los parroquiales, trataré entre hoy y mañana evacuar los talleres y el trabajo autónomo que realizaron la semana pasada. Los que no pudieron asistir el jueves o viernes, por favor, no hubo trabajo en la presencialidad, pero sí es importante que adelanten con sus compañeros esos ejercicios que se hicieron, que se pongan al día con esas actividades. Otra de las recomendaciones, muchachos, cuando me envíen un correo electrónico, díganme, por favor, quién es y de qué jornada es. Entonces, profe, soy de la jornada de la noche, para yo también, pues, digamos, poder evacuar rápidamente todos esos talleres y trabajos y no ponerme a buscar en todos los listados de los diferentes grupos a qué grupo pertenecen. No, creo que era eso, muchachos. Mañana volvemos con otro tema. De una vez vayan descargando estos documentos, vayan estudiándolos. Si tienen dudas o inquietudes, recuerden que el examen es la próxima semana. ¿Listo, muchachos? ¿Algo adicional de pronto de parte de ustedes? ¿Cómo es su correo? Profe, todo muy bien. Profe, todo muy claro, feliz noche. Ok, igualmente. Mi correo, por enésima vez, Jairo Sandoval, lo voy a dejar ahí en el chat, ¿listo? Listo, profe. Listo, Para compartir una memoria que me mandaron de Sura, un curso que hice el fin de semana virtual. Hágale, no, está recién desempacado, entonces mándeme lo que yo lo devoro acá y lo socializamos un día estos en clase. Hágale, pues. Jairo Sandoval, @Politécnico Mayor. Gracias, profe, por todo. Bueno, pues, Pablo. Profe. Señor, cuéntame. Profe, buenas noches. Yo el viernes yo tuve pues una calamidad y no le pude enviar el trabajo autónomo, se lo envié el sábado temprano al correo. Debe estar en el correo, les voy a pedir 1000 disculpas, pero es que tengo como 100 correos entre los que me enviaron ustedes de trabajo autónomo, taller, evaluación del SER, más los que me enviaron taller, trabajo autónomo y evaluación del SER del grupo de los grupos del sábado. Entonces tengo represados correos como un berraco. Me voy a poner esta noche en ese oficio y mañana. Entonces mañana tendrán sus calificaciones, muchachos, y si no aparece el de alguno, pues lo conversamos y miramos cómo hacemos para ponernos al día. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Muchachos, Harold, igualmente para vos, recuérdenme por favor mañana en la noche las personas que no pueden asistir el jueves y el viernes, para que entonces empecemos a mirar cómo vamos a hacer para esas horas. Listo, muchachos. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, pues que descansen. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche.